Muy buenos días, estimados. Muy buenos días, estimados. Buenos días, profe. Ya, vamos a comenzar. Vamos a comenzar la clase. No, no lo habíamos usado hace rato. Ya. Entonces, vamos viendo qué es lo que tenemos aquí. ¿Qué es lo que hemos visto en las clases anteriores, estimados? Si alguien me puede decir. Un resumen de las clases anteriores. A ver, ¿qué hemos visto? Bueno, hemos visto, ¿cierto?, lo que son diagramas de cuerpo libre, DSL que le llamamos. Hemos visto lo que son los balances de fuerza. De fuerza. Hemos visto, ¿cierto?, lo que es lo que son los momentos. ¿Ya? El día de hoy vamos a combinar absolutamente todos estos conceptos y los vamos a unar en uno solo, en una materia que se titula Análisis Estructural. ¿Ya? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, el análisis estructural, ¿cierto? Bueno, en realidad lo que vamos a ver el día de hoy, tiene que ver con lo que son las estructuras que se construyen a partir de muchas piezas, a partir de muchas partes. Entonces, yo lo que esperaría, ¿cierto? Entonces, lo que yo esperaría es que ustedes puedan ver una estructura tipo galpón, ¿cierto? Que tiene muchas piezas combinadas, muchas vigas y muchos pasadores y estructuras empotradas, y las puedan analizar y puedan decir, ah, esto es lo que hay que hacer, o esto es lo que lo que se hace. Entonces, para trabajar este tema y para comenzar este tema, nosotros tenemos que considerar algunos elementos, como por ejemplo lo son las armaduras simples. ¿Ya? Las armaduras simples son estructuras que son el tipo de estructuras que ustedes lo más probable es que hayan visto en, en un galpón, ¿cierto? En la construcción de un galpón. Entonces son algo así. Entonces aquí tienen una más corta por aquí.
Ahí, y tenemos acá uno por aquí y uno por acá. Uno por aquí y uno por acá. Listo. Entonces, todos estos largueros que uno le denomina a veces, o todas estas piezas metálicas, cuando se juntan, ¿cierto? Reciben o perciben una gran cantidad de fuerzas o una cierta cantidad de fuerzas, ¿cierto? Que dependiendo del análisis que yo voy a hacer, es lo que a mí me interesa. Y normalmente, a lo que me refiero con análisis es, por ejemplo, que yo tenga cierto algún grado de fuerza aplicada sobre esta estructura, ¿cierto? Y que con esto yo alcanzo, ¿cierto?, a percibir algún grado de eh, distribución o cambio en el orden de las fuerzas. Entonces, supongamos que nosotros percibimos la estructura normalmente tiene fuerzas en este sentido. ¿Ya? O sea, tengo una acá, tengo una aquí, tengo una acá, tengo una acá, ¿cierto? Tengo una aquí, esa me salió fea, ¿cierto? Tengo alguna por aquí y tengo algunas por acá. ¿Ya? Tengo ciertas fuerzas que se aplican en ciertas direcciones y que estas son las que me permiten trabajar todo este tema. ¿Ya? Entonces, yo calculo la estructura con el fin desde la perspectiva de que tiene que soportar todo esto. Pero además, yo tengo que revisar y analizar la estructura para que pueda tolerar ciertas cosas. Por ejemplo, supongamos que en esta parte está desprotegida y aquí viene el viento. Y el viento produce algún grado de fuerza, ¿cierto? Que hace que pueda, ¿cierto? Cambiar la forma en que yo tengo mi estructura acá. Entonces, básicamente lo que yo esperaría es que es tener algún grado de, de soporte, ¿cierto? O más que de soporte, de que estas fuerzas que se están aplicando acá y todos estos largueros, ¿cierto? Y la estructura que yo estoy armando pueda tolerar una fuerza mínima, ¿cierto? Que no se vaya a caer o no no vaya a perder su forma por la aplicación de una fuerza simple, ¿ya? También tenemos otros tipos de armaduras, no es la única esta, pero esta es una estructura muy conocida que es la armadura simple. También tenemos otros tipos de armaduras, por ejemplo, la armadura puente. De puente, que se denomina. La armadura de puente tiene una estructura más bien así. Por aquí. ¿Cierto? Una cosa así. Ahora, si nosotros nos ponemos a dar
nos damos cuenta un poco, en estricto rigor, esta parte de acá no recibe fuerza cuando hablamos de un puente. ¿Ya? Piensen en un puente de estos que están en un ambiente abierto, no piensen en un puente de estos que están más cerrados, ¿ya? Actualmente es difícil encontrarse con una estructura de estas, ¿cierto? Ya que hoy en día casi todos los puentes son del tipo, son una estructura más bien por debajo, ¿cierto? Toda la estructura que uno encuentra la ve por debajo, pero los puentes ferroviarios, por ejemplo, todavía uno puede encontrar esta estructura que ustedes ven acá, ¿ya? Entonces, la verdad es que el aguante que tiene esta armadura va a depender más que nada de los pesos que le aparece, que atraviesa por este costado de acá, ¿ya? No tanto por aquí. Esta estructura de acá sirve para aliviar, ¿cierto? Un poco las tensiones, en el sentido de que va a permitir que estas partes de acá se sostengan con ciertos otros elementos y así no se nos venga abajo el puente, si se puede decir. Esa es la gracia que tienen estas estructuras de acá. Sirven de soporte para aliviar a la estructura que ya está pasando por este lado de aquí. Entonces, si nosotros pensamos en un puente por el cual están pasando autos o trenes, nosotros estaríamos pensando, ¿cierto?, que la armadura está recibiendo fuerzas en este sentido. Estaría en esta parte recibiendo fuerzas que vienen siendo del peso, ¿cierto?, del vehículo o del elemento que está pasando, y estaría recibiendo, ¿cierto?, pensando esto como un puente completo, ¿cierto?, en que acá tenemos, ¿cierto?, algún grado de soporte, ya, en estos lados de, de, de la tierra, ¿cierto?, por donde estamos pasando. O de los soportes mismos donde yo estoy aguantando la estructura. Pero además, todas estas piezas tienen, todos estos elementos tienen otra parte, otra estructura, y es una parte móvil que permite, ¿cierto?, el movimiento del puente. Me explico. Estas estructuras, un poco la armadura simple también, pero la verdad, como ustedes se dan cuenta, por las aplicaciones que tienen, tal vez no es tan potente esto, pero si un puente falla, se te cae un auto, se te cae un tren, entonces no sería muy agradable, ¿cierto?, que pasara eso. Entonces, la armadura tipo puente también tiene una parte móvil, ¿ya?, la cual absorbe esta parte de aquí, absorbe los eventuales cambios, dimensionales, ¿ya?, que pueda tener el puente. ¿Ya? Entonces, eventualmente este puente, esta estructura, digámoslo así mejor, puede que esté sometida, ¿cierto?, a grandes cambios de forma, producto del paso de grandes cargas, producto de temperatura, producto de etc, etc, etc. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que esta parte móvil eventualmente se va a poder mover, valga la redundancia, ¿cierto?, para que el puente no pierda su condición o su estructura. Una vez que
puente deja de estar sometido a este cambio dimensional, esta carga se deja de aplicar o esta fuerza que es parte de esto deja de tener sentido y se retrae y se devuelve a esta parte de aquí. ¿Ya? Con esto, ¿dudas y o consultas, estimados? Profe, ¿y qué pasa con la armadura de arco, que se llama, la que también se utiliza en los puentes? Tiene otras dimensiones, ¿cierto? Tiene otras fuerzas aplicadas, pero también cuenta con un sistema de este tipo, que eventualmente le permite cambiar, absorber los cambios de forma o cambios dimensionales que pueda tener. Que Yo, también por lo que puede ser. tengo entendido, esos puntos de absorción de cambio en el puente están repartidos a través de tol, ya que no se hacen con soldaduras, sino con remache o pernos, los cuales admiten que este tenga una flexibilidad. Correcto, correcto, correcto. Ahí hay aplicaciones y hay otros elementos que cuentan. Bueno, efectivamente tenemos elementos que perciben o que permiten, ¿cierto?, absorber estos cambios dimensionales, como decía su compañero también, que pueden ir repartidos o que podemos tener una pieza única, ¿cierto?, que permite ese tema. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos los distintos elementos, ¿cierto?, de los cuales son los distintos largueros, de los cuales nosotros tenemos que eventualmente analizar. Entonces, lo primero que tenemos que considerar cuando nosotros nos encontremos con una estructura así, es que las cargas se aplican en los nodos. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una carga que está pasando por aquí, ¿cierto? Supongamos que tenemos una carga que pasa acá, a pesar de que claramente se va a percibir en este sector, la aplicación efectiva en la armadura va a ser en los nodos. Entonces yo voy a tener que hacer los análisis en estos puntos de aquí, ¿cierto? En los nodos para poder hacer cualquier tipo de análisis de esfuerzo y de fuerza que nosotros tengamos. Y otra de los supuestos o de los elementos, de las partes del análisis que tenemos que tener en consideración como base, es que los elementos están unidos entre sí. Mediante pasadores lisos. ¿Qué quiere decir esto? Esto último. Que si nosotros aquí hacemos un zoom, ahí, nosotros vamos a tener que, vamos a ver algo así. Y aquí vamos a encontrarnos con una estructura por aquí. Encontrarnos una cosa por acá, ¿cierto? Aquí sigue. Y esto acá sigue. Bueno, ¿cómo están unidos estos dos elementos aquí? Entonces ahí es donde nos dicen que hay pasadores lisos. ¿Ya?
todo lo que yo esté aplicando, ¿cierto? Como yo junto todos estos bastidores, ¿cierto? O listones, o largueros, es mediante pasadores lisos, ¿ya? Para que estemos todos hablando el mismo idioma, ¿cierto? Y este es un análisis básico, claramente. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy haciendo estos análisis, ¿cierto? De este estilo, yo básicamente también tengo que ver lo que es a qué tipo de fuerza está siendo sometido cada larguero, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos dos tipos de fuerza que realizar. Ya, nosotros acá tenemos, vamos a tener, ¿cierto? La parte del pasador, ¿cierto? Y vamos a tener otro elemento igual. Vamos a tener otro elemento igual, ¿cierto? En donde nosotros vamos a aplicar distintas fuerzas. Entonces supongamos que aquí tenemos fuerzas que van en este sentido. Y fuerzas que van en ese sentido. ¿Ya? En el caso de la flecha roja, ¿ya? Yo voy a tener lo que se llaman fuerzas de tensión o cargas de tensión. Y en el caso de la flecha verde, yo voy a tener lo que se llaman cargas o fuerzas de compresión. ¿Ya? Ojo, yo no voy a tener yo no voy a tener aquí una fuerza de tensión y aquí una fuerza de compresión. Yo tengo el par. Igual como ocurría en el momento, con el momento, yo no tengo una fuerza en un lado y una dirección en un lado y otra dirección diferente, ¿cierto? En el otro. Yo tengo el par. Si yo digo que esta viga o este larguero está sometido a cargas o esfuerzos o fuerzas de tensión, ¿ya? La dirección en el bastidor va a ser hacia afuera, en este punto va a ser hacia afuera y en este punto de aquí también va a ser hacia afuera. Si yo digo que este de aquí va a estar sometido a compresión, este de aquí va a estar sometido a una fuerza que va hacia el pasador y este de acá también va a estar sometido hacia el pasador. No puedo tener una flecha roja, por ejemplo, aquí y una flecha verde acá. No se puede tener eso, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. ¿Alguna duda y o consulta?
estimados? Profe, todo esto lo inventó el Eiffel, ¿o no? Se me hace que sí. Todo esto lo descubrió el Eiffel, ¿o no? Lo teorizó, yo creo, de manera bastante, Se me hace que sí. más que nada. Ya. Entonces, acá lo importante es que nosotros tenemos todos estos temas, ¿cierto? Tenemos lo que son las cargas, ¿cierto? Que, como bien dice su compañero, ahí Felipe, la verdad, más allá de que lo haya descubierto o no, por lo menos donde nosotros vemos esto de manera más clara, ¿cierto? O es tal vez la estructura más conocida y, digámoslo así, más única utilizando esta estructura viene siendo la Torre Eiffel. Efectivamente hay un sometimiento y una carga, constantes cargas y descargas que permiten que la Torre Eiffel se mantenga en el tiempo. Básicamente los grandes cuidados que se le hacen no es del tipo qué es lo que, cómo está la estructura en sí, sino que es cómo cómo todo esto está, se cambia, ¿cierto? Cambia su forma, eso está calculado, ¿cierto? Y la torre no ha tenido grandes problemas con eso en el tiempo, porque últimamente sí ha tenido ciertos problemas debido a los cambios, a las altas temperaturas que se han vivido en Francia, ¿ya? Pero eso es un cuento aparte, ¿ya? Si no fuera por esos grandes cambios, en realidad la armadura esta de puente, la armadura que tiene en su poder la Torre Eiffel, la verdad es que estarían sobreviviendo bastante bien y solo se tendrían que preocupar por la corrosión. Pero bueno, continuemos. Entonces supongamos que tenemos la siguiente estructura. Supongamos que tenemos una estructura aquí. Vamos aquí. Tenemos lo que es un pasador. Aquí. Ah. Oh, ¿qué pasa? Bueno, ahí no es. Vamos a suponer que están rectos. Vamos a tener otro aquí. Se representa acá este punto, ¿cierto? Que absorbe, como les decía, los cambios dimensionales que pueda tener la estructura. Vamos a hacer eso. ¿Ya? Y aquí esto se junta en este punto. Los bastidores eventualmente van a ser estructuras mucho más rectas, ¿cierto? No tienen esta forma tan fea con la cual me salió. Pero en este caso, supongamos que hacemos un poco de imaginación y que esto está recto, ¿ya? En cada parte, acá tenemos pasadores lisos. Pasadores lisos. ¿Ya? Y esto está en una cierta
condición, digámoslo así, de equilibrio. ¿Ya? No se mueve, no reacciona tanto, sino que está así. ¿Qué pasaría si aquí yo aplico una carga en ese sentido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí, estimados? Se repartiría la fuerza entre los dos bastidores inclinados. Ya, muy bien. ¿Cuánta fuerza se reparte en cada uno? La misma cantidad, mitad y mitad. ¿Por qué? Porque Depende del ángulo, ¿no, profe? Claro. ¿Cómo podemos saber en cuál se reparte más o menos? pero ahí los dos no que tienen la misma distancia, ¿están igual o no? No, no necesariamente. Ya, ya. Es No, si solamente que fueran soy un iguales, mal ahí todo. dibujante, entonces salió así. Ya. No, ahí sí voy, como dijo el compañero, depende del ángulo. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para determinar las cargas que efectivamente sentiría estos puntos, ¿cierto? Estos nodos. Esos no están enterrados al piso, es como que tienen una base sólida. Ese sí, ese no tanto. Esta es la parte móvil que te mencionaba antes. Ahora, también para que no ser tan, podría ser un poco alarmista, ¿cierto? Pero esto de aquí, por si acaso, no es que sea como un patín, ¿cierto? Que se está moviendo apenas pase algo, ¿no? No, no es así. Es simplemente que esto de aquí permite, ¿cierto? Eso, o sea, tiene que haber una carga muy importante, ¿cierto? Para que al momento de eventualmente cambiar la forma de estos elementos, esto de aquí se desplace. Ya, pero no es que sea, no es que esté acá, no es que se esté cambiando, ¿cierto? A cada rato pasa una persona caminando y el puente o esta armadura cede. No, es que cuando haya una carga lo suficientemente importante que produce algún cambio de que sea intolerable, ¿cierto? Para la estructura como tal, sin que ésta mantenga su forma, ahí es donde entra este, ya, por si acaso. Una vez dicho esto, ¿cómo yo podría saber la carga que se percibe en estos elementos? Yo quiero un número, si se puede decir. Profe, ¿sabe qué creo yo? Que la sumatoria de los dos nodos que están abajo van a ser la fuerza total que va a ir dirigida desde el que está en el nodo de arriba. Pero Ya, ahí todo va a depender cuánta carga tiene cada uno, dependiendo del largo que tienen los bastidores que están inclinados o el ángulo. ya, muy bien. Ya, perfecto. Entonces, nosotros habíamos dicho, eso sí, que aquí vamos a unar todos estos elementos de aquí. ¿Se acuerdan? Y eso es lo que tenemos que hacer efectivamente. Bueno, hasta momentos, no análisis estructural. Eso es el título de aquí. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer aquí. Tenemos que tomar esto y hacer un diagrama de cuerpo libre, o hacer diagramas de cuerpo libre, calcular las fuerzas, y calcular momentos. ¿Ya?
Eso es lo que hay que hacer acá. Y acá en este caso lo que se realiza es, y así es como se denomina, un análisis nodal. ¿Ya? En donde yo reviso nodo a nodo, ¿cierto? ¿Cuáles son los balances, ¿cierto? ¿Cuáles son las fuerzas aplicadas? Las direcciones en que se aplican y claramente si esto coincide o no con lo que nosotros tenemos en este punto. ¿Ya? ¿Cómo yo realizo esto? ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos a seguir para poder eventualmente saber cuáles son cómo son las fuerzas en todo esto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar diagrama de cuerpo libre de un nodo con una fuerza conocida, con por lo menos una fuerza conocida. ¿Ya? Yo acá tengo que determinar, ¿cierto? Ahora, cuáles son cuáles son las direcciones de las fuerzas. Entonces yo tengo que determinar, o indicar, mejor dicho, el sentido de las fuerzas aplicadas o de las fuerzas desconocidas. ¿Ya? Luego, lo que tengo que hacer es ver, revisar, ¿cierto? La orientación ¿cierto? De las fuerzas en sentido X e Y. Y en, o sea, en los ejes horizontal y vertical. ¿Ya? Entonces, en este análisis, yo lo que tengo que primero es tomar un nodo, ¿cierto? Con por lo menos una fuerza desconocida y a lo más, o sea, una fuerza conocida y a lo más dos fuerzas desconocidas, los cuales me van a permitir hacer el despeje correcto de este análisis. Con este yo parto, ¿ya? Y después yo tengo que determinar el sentido de las fuerzas desconocidas, ¿cierto? Que intervienen en dicho nodo, y luego, finalmente, nosotros revisamos la orientación de fuerzas de X
que esté en X en Y, y hacemos el análisis, ¿cierto?, de la sumatoria de fuerzas en X igual 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual 0 también. Y con eso yo hago el análisis, ¿cierto?, correspondiente. ¿Ya? Entonces veamos, tenemos que determinar otra cosilla. Y es este elemento de acá. ¿Cómo yo puedo decir o puedo determinar el sentido de una de fuerzas desconocidas? Son desconocidas. ¿Cómo yo voy a poder decir el sentido? Bueno, hay algunas formas, ¿cierto? Y algunos métodos para hacerlo. La primera, ¿cierto? O una de las formas es por inspección. Vale decir, ustedes determinan según el sentido que tiene la fuerza, ustedes más o menos dicen, por aquí tiene que haber una fuerza, si esta va, por ejemplo, hacia abajo, tengo que tener fuerzas hacia arriba que se opongan a ella. ¿Ya? Si está sometido entonces a fuerzas verticales, tiene que haber una fuerza vertical hacia abajo, me refiero. Tiene que haber fuerzas verticales hacia arriba que se opongan a este elemento. Y claramente los otros sentidos en horizontal tienen que ser lo suficientemente importantes para poder determinar, ¿cierto? Para poder eliminarse y así no intervengan en la estructura, ¿cierto?, de armadura que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, más o menos, esta es una de las formas, esta es tal vez la forma más relevante, ¿cierto?, para poder determinar esto. Otra forma, ¿cierto?, que podríamos hablar, ¿cierto?, es que nosotros, que es también un poco de inspección, ¿ya? No es algo más, no es otra cosa que esto. Gracias. Me siento mucho mejor ahora que dijiste eso. Entonces, básicamente, ustedes lo que tienen que hacer es determinar las fuerzas conocidas, la dirección de las fuerzas conocidas, mediante darse cuenta de que existen fuerzas o indicar fuerzas que tiran o que tensionan, tensión y compresión, ya, de manera que se permita un balance de fuerzas cero en el nodo que yo estoy analizando, ¿ya? Entonces, ahí está el detalle. Yo tengo algunos elementos que tienen que revisarse, y para ello yo voy a tener esta composición, ¿cierto?, de tensión y compresión, y yo voy a decir, mira, esta tiene que tensionar, por ejemplo, y esta tiene que comprimir, ¿ya? Pero sigue siendo inspección, ¿ya? Solo que la forma de inspeccionar la inspección como tal se considera como que es con fuerzas, digámoslo así, direccionadas, y estas de acá con fuerzas no direccionadas.
¿A qué me refiero con direccionado o no direccionado? Quiero decir que yo tengo una fuerza, con direccionado me refiero que yo digo, esta fuerza se aplica, por ejemplo, en el sentido o en la dirección X positiva, ¿ya? Y la otra se aplica en el sentido X negativo, por ejemplo. Entonces, eso es con inspección. Yo veo la fuerza, digo, ¿para qué? ¿Cuál es la dirección que tiene? Y con eso yo saco que las otras fuerzas tienen que contraponerse a ella. En tensión y compresión, a mí me da lo mismo la dirección X o Y que siga. A mí lo que me interesa es que está comprimiendo al bastidor, sí, entonces eso es una fuerza de compresión. ¿Está comprimiendo al bastidor? No, entonces eso es una fuerza de tensión, ¿ya? Independiente del direccionado que yo le dé. Entonces, nosotros tenemos que hacer estos análisis para poder determinar esta situación. Entonces, ya que lo estábamos viendo algo así, esperemos que ahora sí me salga bien el dibujo. Veamos. Ahí. Me quedó menos feo, pero feo igual. Y aquí vienen, son vamos a suponer, ¿cierto?, que esto está bien dibujado, ¿cierto? Todo bonito. Son bastidores, ¿cierto? Me comprometo a que en el certamen o en las evaluaciones van a ser bastidores bonitos y no hechos a mano por mí. Vamos a suponer que esto de aquí tiene acá 45 grados. ¿Ya? Que esto de acá tiene 500, se le aplican 500 newton. Y que esto de aquí tiene una altura de 2 metros. Entonces, tenemos que determinar cuáles son las fuerzas en cada uno de los nodos que yo tengo. ¿Qué es lo que primero haríamos, estimados? Profe, la fuerza de 500 newton, ¿cómo está aplicada? Está tirando en ese pasador de ahí. ¿Cierto? Piensa tú que yo con la mano, ¿cierto? O con alguna herramienta tiro de ese punto en este pasador, ¿cierto? Yo le pongo a lo mejor un alambre, ¿cierto? Con una parte mecánica, ¿cierto? Yo empiezo a tirar o empiezo a empujar, pero en esa dirección, ¿cierto? Con una fuerza de 500 newton, y yo quiero saber cuánta fuerza van a estar aguantando estos pasadores de aquí, esos puntos de ahí, esos nodos de ahí. ¿Cómo lo hacemos? Y genera un ángulo de 90 grados. ¿Cómo? Ese ángulo recto de ahí es de 90. Sí. Ahí entonces habría que sacar primero el cateto y la hipotenusa para tener las distancias. Ok. Acá tienes una de 2. Acá tienes acá 2 metros. ¿Qué haces con eso?
También hay 2 metros abajo. También hay 2 metros abajo, muy bien. Aquí esto también mide 2 metros. ¿Y eso de aquí? Raíz de 8. La hipotenusa. Raíz de 8. Es lo mismo que 2 2 raíz de 2. Sí. verde más claro. ¿Sí se ve? Sí, se ve. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, lo que vamos a tener que hacer, ¿cierto? Es lo que decía nuestro instructivo que teníamos por acá abajo. Realizar el DSL de un nodo con por lo menos una fuerza conocida. ¿Cuál es el nodo con una fuerza conocida? El de arriba. Vamos, ese que está acá arriba, ¿cierto? Pero ahora vamos a bautizar los otros nodos. Este de aquí va a ser nodo A, B y C. Entonces vamos a hacer el análisis del nodo B. Entonces, vamos viendo. Tenemos el nodo B, vamos a decir que es aquí, ¿cierto? Tenemos una fuerza de 500 newton. Y si se dan cuenta, ¿qué fuerza tenemos acá que se contraponga o que se puede llegar a contraponer con estos 500 newton de acá? De las que tenemos disponibles, ¿cierto? Digamos, tenemos fuerza AB y tenemos fuerza CB o BC. ¿Qué fuerza? Se contrapone BC, ¿o no? BC es la que se puede contraponer, ¿cierto? Entonces, como yo tengo que eventualmente eliminar, ¿cierto? O más que eliminar, tengo que restar, ¿cierto? Porque esto la idea es que dé cero. Entonces yo voy a decir que la fuerza BC, que se está aplicando en esta dirección, vaya en ese sentido. Y como ahora BC está yendo en dirección diagonal hacia arriba, si se puede decir, yo tengo que eliminar ese hacia arriba. Esta fuerza, fuerza BC. ¿Y cómo lo hago? Bueno, la fuerza AB me dé en ese sentido de ahí. ¿Cierto? Entonces hicimos el análisis, el diagrama de cuerpo libre, con en un nodo con por lo menos una fuerza conocida. Ahora indicamos el sentido de las fuerzas desconocidas. Ya lo hicimos. Lo hicimos por inspección, ¿cierto? Pensando más que nada por inspección. Así que no problema. Y ahora vamos a revisar, ¿cierto? La orientación de fuerzas en X y en Y y realizar, ¿cierto? El análisis f de X igual 0. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X tiene que darme 0. Lo que implica que 500 newton
menos la fuerza BC ¿por qué componente tiene que ser? Por el Seno. 0,45. Por el seno de 45. Muy bien. Bueno. Seno 45 tiene que darme 0. Y ahora, la sumatoria de fuerzas en I también me tiene que dar 0, lo cual implica que, en este caso, la fuerza BC por coseno de 45 menos la fuerza AB tiene que darme 0 también. ¿Ya? Todo esto considerando que yo tomo las direcciones positivas en ese sentido, X e Y. ¿Ya? Entonces, como la fuerza BC en X va en sentido contrario de lo que yo considero positivo, es que tiene ese signo negativo. Y en el caso de la sumatoria de fuerzas en Y, la fuerza AB, que va hacia abajo, si se dan cuenta, o sea, ahí, contrario al signo que yo, o a la dirección que yo considero positiva en Y, es que yo lo considero con signo negativo. ¿Ya? ¿Cuánto les da esto, estimados? ¿Cuánto les da F de BC? ¿Cuánto les da? Vamos por la magia de la televisión, ¿cierto? No sé si 707 como. Y obviamente, introduciendo esto en esta ecuación de abajo, podemos calcular, hacer los cálculos, y vamos a decir que F sub AB es igual a 500 newton. ¿Ya? Ok. Ahora, tenemos fuerzas conocidas en BC y en AB. Vamos ahora a realizar, ¿cierto?, el diagrama de cuerpo libre en el nodo C. Como ustedes se dieron cuenta, nosotros tenemos elementos, ¿cierto?, que en ese punto, en el nodo C, tenemos este elemento que se mueve, ¿cierto? Es relativamente móvil. Entonces, tenemos el nodo C y
tenemos, ¿cierto?, lo que viene siendo, perdón, ahí sí, lo que es la fuerza BC. Tenemos una fuerza que se aplica de manera horizontal, perdón, vertical, y también deberíamos tener una fuerza, ¿cierto?, que va en ese sentido, que es la fuerza CA. Y esta es la fuerza, ¿cierto?, de esta parte móvil. Vamos a ponerle fuerza C. ¿Ya? Entonces acá también tenemos que hacer el análisis de cuerpo libre, de las fuerzas ceros. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X igual 0 implica que FBC, en este caso por coseno de 45, ¿cierto? Negativo, porque está yendo, acuérdense, en sentido contrario al que nosotros determinamos como positivo. Perdón, me equivoqué, ese era con el I. Cuando veamos el I, ahí sí. Fuerza BC, ¿cierto? Menos fuerza CA, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0. Y ahora si sumamos la sumatoria de fuerzas en I, ¿cierto? Igual 0, vamos a tener que F sub C, aquí sí, menos FBC por el seno de 45. Tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Pero nosotros ya sabemos cuánto vale FBC. Está acá arriba. Entonces solamente reemplazar. Esto de aquí tiene que valer 500 newton. Y esto de acá también. Entonces básicamente F sub CA y F sub C tienen que valer 500 newton cada. ¿Ya? En términos, ¿cierto?, de lo que ocurre, ¿cierto?, en el pasado. Y luego tenemos, ¿cierto?, la fuerza o el balance en el nodo A. El nodo A vamos a tener, ¿cierto?, aquí tenemos el nodo, tenemos la fuerza AB que se aplica, que si se acuerdan está en ese sentido, ¿ya? Por ende, acá tiene que ser el par, por ende tiene que ser acá en ese sentido, fuerza AB. Y nosotros ya dijimos que la fuerza en CA es en ese sentido, por ende acá también tiene que ser en el sentido opuesto. F sub CA. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ahora yo tengo que contraponer ambas fuerzas en este punto. Entonces acá tenemos la fuerza en A, en X, y aquí tenemos la fuerza en A, en Y. ¿Ya? Si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, igual 0, tenemos, ¿cierto?, que F sub CA menos FAX es igual a 0. Y si hacemos la sumatoria de fuerzas con respecto a Y, igual 0, nosotros vamos a tener que fuerza AB menos fuerza AI va a ser igual a 0. Y en ambos casos, fuerza X va a ser igual a la fuerza AI y esto va a ser igual a 500. ¿Ya?
Y así es como determinamos todas las fuerzas que actúan, ¿cierto?, en los distintos nodos que yo tengo disponibles. Con esto, estimados, ¿alguna duda y o consulta? No, profe. Ya, estimados, entonces no alcanzo a hacer otro ejercicio explicativo, así que dejamos la clase hasta aquí por hoy. Espero que haya sido de provecho. Espero que empiecen ya a prepararse para el siguiente desafío, que es el siguiente certamen. Y eso. Que tengan una muy buena tarde y nos estamos viendo mañana, los que nos vemos mañana y a algunos que los veo a continuación. Así que nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao.